Beshalach, Shabbat Shalom para todos. Hermanos, venimos de para allá anterior, donde hemos estado observando, ¿sí?, la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿sí?, cuando Moisés había intimado al pueblo a tener memoria de aquel día solemne de la libertad. Dice la escritura, por ahí para decirlo con tintes de la Reina Valera, dice, en aquel mismo día las huestes de Jehová salieron por sus ejércitos y salieron armados. ¿Amén? Se ha instaurado entonces la celebración de la fiesta de Pesaj, algo sorprendente que es el Pesaj, nos recuerda la salida de Egipto. Sin embargo, el primer Pesaj fue celebrado antes de la libertad, es decir, antes de obtener la libertad, el Señor mandó que celebremos Pesaj. Ergo, establece la instrucción que venimos a la tierra de la promisión, ¿sí?, por haber Dios matado por todos nuestros ancestros a los primogénitos en Egipto. Debían ellos de ofrecer, ¿se acuerdan?, todos sus primogénitos una vez que entren a la tierra de la promisión, instruir a sus hijos en esta misma ley y que le declaren la razón de ella, ¿sí? Debían explicarle por qué se hacía eso. Recuerdan palabras como, yo hago este rito porque el Señor, cuando nuestros padres vivían en Egipto, el Señor, mientras rescataba a mis primogénitos, los primogénitos de los egipcios, bueno, morían. Algunas cositas que vimos en el Shabbat primero de Shalach. Comenzó el viaje, ¿sí?, finalmente comenzó el viaje por la tierra del desierto, ¿sí?, hacia la tierra de la promisión, ¿sí?, y fueron llevados consigo los huesos de José, o la momia de José, como habíamos hablado. Entonces, se comienza a relatar el milagro de cómo el Señor iba a guiarnos y guiar a nuestros padres. Perdón por tanto sentido de pertenencia, pero es que uno al principio decía, bueno, ha guiado a nuestros padres, pero ahora ya últimamente uno dice, el Señor comenzó a guiarnos, ¿sí?, comenzó a guiarnos con esa nube, ¿sí?, la nube que de noche le servía de columna de fuego, ¿sí?, y de día una columna eh, así como de frescura y de sombra para guiarlos en el calor del desierto, ¿sí? Esta columna daba testimonio de su presencia y además, chicos, lo habíamos visto, que depende de la perspectiva, es si la columna te era luz o si la columna te era oscuridad, ¿sí? Habíamos dicho que desde el campamento de Israel se veía como una columna de fuego, pero desde el campamento egipcio se veía como una densa oscuridad, ¿sí? Entonces partieron los hijos de Israel, ¿sí? Y Faraón también con todo su ejército persiguióles hasta el Nuweiba, que hemos visto la semana pasada, hasta las playas de Nuweiba, donde tenían montañas a la derecha, montañas a la izquierda, y no podían avanzar porque el mar se les oponía y el mar les era contrario. Entonces, por atrás tenían a los egipcios, y como os he dicho, por los costados tenían pura roca de la estepa típica de la geografía del Bemidbar. Si eso es lo que significa Bemidbar, significa en la estepa, ¿sí?, no en un desierto de dunas y de arena, sino en un desierto rocoso, ¿sí? Israel, viéndose encerrado de todas estas partes, olvidado del favor del Señor, ¿sí?, y perdida la esperanza de vivir, entonces murmuró ahí, en las playas de Nueva, murmuró contra Moshe. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí?, de esas murmuraciones, de esos pepinos, de esas cebollas que anhelaban volver a comer en Egipto. Vamos a ver quiénes son los responsables de esas rebeliones, ¿sí?, de esas murmuraciones. Vamos a ver quiénes son y cómo el Señor ha hecho un juego de palabras con esa palabra en el hebreo. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, eh, Dios les abre el mar, ¿sí?, al mandamiento de Moisés y pasan por medio de ella en seco, a pie enjuto, es decir, pasaron en seco. Faraón, endurecido contra el pueblo de Israel, fue con todo su ejército en pos de ellos, ya lo habíamos dicho en el año 2021. Este es el último milagro que Egipto va a tratar de imitar, es el último milagro que Egipto va a tratar de también efectuar, así como al principio las serpientes que Aarón convirtió esa vara, y luego los magos Janes y Jambres convirtieron, luego las aguas hechas en sangre que también los magos de Egipto replicaron. Así sucesivamente los egipcios venían replicando ciertos milagros, obviamente con magia, ¿sí? Pero esta va a ser la última vez que se van a atrever a imitar, ¿sí?, al pueblo de Dios, o imitar el dedo de Dios, ¿sí? Vamos a ver un poquito también de lo que hace a eso. Hay un midrash bastante interesante que nos cuenta cosas sorprendentes acerca del cruce del Mar Rojo, como jamás lo hubiésemos imaginado, ¿sí? Entonces, eh, al mandamiento de Moisés, el mar vuelve a su primer curso y los anega a todos delante de los ojos de los hijos de Israel. Era menester que los hijos de Israel vieran los cadáveres de los egipcios muertos, ¿sí? Más allá de que el cántico de Moisés dice de que se hundieron como plomo, quizá
esto se deba a la armadura pesada que tenían los egipcios, las espadas y todo digamos, todo el armamento, la artillería pesada que habían llevado para destruir al pueblo de Israel. Eso mismo le sirvió, le jugó en contra porque la Biblia dice que se hundieron. Pero algunos cuerpos de algunos soldados salieron a las costas también para que los Bené Israel vieran a los egipcios muertos y ya de una vez por todas dejen de tener miedo. ¿Sí? Vista esta maravillosa victoria, Moisés compone una canción en el que comprende la suma de esta historia. ¿Sí? La Haftará de esta semana, chicos, la Haftará de esta para allá, que nos va a compartir Juan el sábado que viene, habla del cántico de Débora. ¿Sí? Ustedes ya verán la victoria de Débora, de Barak, ¿sí? Contra Sísara, ¿sí? Contra el ejército cananeo este. Van a ver que ahí hay otro cántico, ¿sí? Por eso la Haftará nos va a hablar de un cántico que está en el libro de Jueces, ya lo veremos ya que viene, pero van a ver la diferencia que hay entre el cántico este con el otro cántico. ¿Sí? Hay un cántico de exaltación, en este 100% divina, y en el cántico de Débora como que la exaltación es más bien compartida, ya lo van a ver ya que viene, ¿sí? Entonces, Moisés compone este cántico, ¿sí? Con el que alaba al Kadosh Baruj Hu, con el que alaba al Santo y Bendito es, y todo el pueblo se regocijó junto a Moisés, ¿sí? Entonces, pasando el mar Rojo, ¿sí? Pasando el mar de juncos, caminó el pueblo por el desierto 3 días sin hallar agua, y me estoy olvidando de algo importante, que Miriam se unió al cántico de Moisés tomando panderos, y luego las mujeres de Israel también se unieron a Miriam, y hubo como un contagio, ¿sí? De esta alegría, de este regocijo del pueblo bendito de Israel para alabar y agradecer a Kadosh por haberlos en ese día librado a ellos de, digamos, definitivamente de ese opresor del faraón. Me he quedado aquí en esta parte del agua amarga, ¿sí? El pueblo vuelve a murmurar contra Moisés por causa de esta agua amarga, ¿sí? Pero Moisés va a hacer una oración al Padre, ¿sí? Mostrando su humanidad, mostrando su humanidad. Miren que aquí Moisés va a hacer una oración al Kadosh para preguntar al Kadosh qué debe hacer con el pueblo, porque tengan en cuenta que la Escritura nos dice que pasaron 3 días y el pueblo tenía sed, obviamente, comenzaron otra vez las querellas, las quejas, y Dios les da la respuesta a Moisés. En esta ocasión, Dios le da una respuesta a su oración. Pero si nosotros retrocedemos un poquitito, ¿sí? Si nosotros rebobinamos un poquito, tenía gente para aceptar, perdón, si nosotros rebobinamos un poquito, cuando tenían ellos el mar Rojo al frente, el ejército egipcio atrás y las montañas a su derecha y a su izquierda, ellos se pusieron a orar. No sé si sabían eso. El pueblo se puso a orar, se puso a clamar al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta divina? A ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Quién me auxilia en este momento? El pueblo está ahí, Señor, ayúdanos, ayúdanos, que vienen los egipcios, que nos van a aplastar, que vienen con los carros de los hicsos, el mar que está bramante, no podemos pasar ni para adelante ni para el costado. ¿Qué hacemos? Y estaban ellos clamando ahí. ¿Y cuál fue la respuesta divina? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue la respuesta? Abrir las aguas. Sí, eso fue lo que hizo. Esa fue, digamos, la acción. Pero ¿cuál fue la reacción? ¿Sí? Tenemos problema, reacción y Dios le acción. dijo, Dios le dijo que ellos ya tenían en sus manos lo que tenían que hacer, que hicieran. Pero a ver, ¿en qué tono se lo dijo el Señor? Se lo dijo, hijo mío, voy a abrir el mar para que podáis pasar. ¿Qué le dijo? A ver, recuerden, o mírenlo un ratito en la escritura, ahí está. ¿Hasta cuándo clamas a mí? Le dijo, ¿no se acuerdan? ¿Hasta cuándo clamas a mí? ¿Se acuerdan? Dile al pueblo que marche, ¿sí? Entonces, aquí les quiero compartir pedacito, ¿sí? Una cosa linda que aprendí de un predicador, no me acuerdo quién es, que dice, hay momentos para orar y hay momentos para accionar. No por nada la palabra oración se compone de las dos palabras, de la oratoria y de la acción, ¿sí? Oración, ¿sí? Es un juego de palabras. Entonces dice, hay momentos para orar, como el jueves, y hay momentos para actuar, como los Shabbat, ¿sí? Hay momentos para... Poner en práctica la fe. Exactamente. Dice de que la fe, nuestra emuná, tiene músculos, nomás que no tenemos todo flácido. Pero tenemos que ejercitarla, ¿sí? Tenemos que ejercitar esa emuná. Entonces, dice de que obviamente ellos, al igual que nosotros, hallados en esa situación adversa, comenzaron a clamar al Señor que los libere de esa situación tan adversa, y decir, Señor, nuestra vida está en riesgo, nuestros hijos están en riesgo, nuestros ancianos están en riesgo, todo lo que hiciste, Señor, se puede estropear, ¿sí? Todos los milagros que hiciste por sacarnos de Egipto, si los egipcios ahora vienen y nos matan. Y el Señor estaba esperando otra cosa de ellos. El Señor en ese momento no quería que oren, el Señor quería que actúen. Y él le dijo, ¿hasta cuándo clamas a mí? Dile al pueblo que sople, ya lo vimos, ¿sí? Dile al pueblo que marche, ¿sí? Por eso dice que un viento comenzó a soplar, ¿sí? Para la liberación del pueblo cuando se abrió el mar. Luego veremos dos midrash
que hablan de la apertura del mar, ¿sí? Entonces, aquí, en este momento, Moisés va a orar al Kadosh y el Kadosh le va a responder de una forma diferente a la del Mar Rojo. Aquí le va a decir que tome un árbol, lo digo así tal cual porque en el hebreo dice etz, ¿sí? No dice un palo ni una madera, dice un árbol, y dice de que él tomó ese árbol, arrojó ese árbol allí a las aguas amargas y esas aguas se tornaron dulces, ¿sí? Nosotros como mesiánicos, creyentes en Yeshua, nosotros sabemos bien qué quiere decir eso, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien qué quiere decir eso. Quiere decir que la salvación del madero, ¿sí? Es la única que puede salvarnos la vida luego de 3 días, ¿sí? Por eso dice, pasaron 3 días y el pueblo tuvo sed, ¿sí? Y Moshe con un madero, que no te dice qué tipo de madera, dice de que endulzó las aguas. Nosotros como creyentes en Yeshua sabemos bien qué significa esa situación que pasó el pueblo ahí en ese lugar. Bien, entonces allí comienza el Señor a darles mandamientos, ya lo vimos con Laura el sábado pasado, cosa que nos llamó mucho la atención, que es que allí Hakadosh Barujú, el santo y bendito es, los probó, ¿sí? Les dio mandamientos y estatutos. Y allí, chicos, es algo sorprendente, porque en el hebreo aparece muchas veces, en esta para allá aparece muchas veces la palabra et, ¿sí? Que ustedes la recordarán cuando estudiamos el hebreo. La palabra et se compone por Aleph Taf, ¿sí? Y aparece en muchas ocasiones, incluso en momentos que, por ejemplo, cuando se torcieron las ruedas de los carros, dice que Aleph Taf torció la rueda de los carros, ¿sí? Y aquí, en estas porciones, en estos espacios, está también ese Aleph Taf, ya lo voy a buscar para mostrarles. En el hebreo les voy a mostrar otra palabrita, no es Aleph Taf hoy, pero por ahí si puedo se las busco también, para mostrarles cómo Mashiach, que sabemos quién es, Mashiach Yeshua, está en este momento ayudando al pueblo, tanto para librarlo de los egipcios, como para darles agua. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber. Si tú supieras quién es el que te está pidiendo que le des de beber. ¿Sí? Ya, con eso lo está diciendo todo. Nosotros queremos anhelar eso, ¿sí? Saber quién es ese que le pidió de beber a la samaritana, ¿sí? Este que le dio agua al pueblo, este que le dio agua de la roca, agua del agua amarga, aquel que le torció los carros a los egipcios. Yeshua es un hombre también. Él está presente en su forma más, vamos a decirlo así, más importante, más impactante, puesto que Aleph Taf está desde el Génesis 1:1 y luego se repite en Apocalipsis 1:7, donde dice yo soy el Aleph y la Taf, cuando dice yo soy el Alfa y la Omega. Allí Dios le dio mandamiento. Y nosotros como creyentes en Yeshua sabemos a qué tipo de mandamiento se está refiriendo. A ese mandamiento que luego Moshe Rabbeinu va a poner en la Torah, en Deuteronomio, si no me equivoco es el 15, donde dice, profeta semejante a mí le levantará el Señor, a él debéis obedecer, a él debéis seguir, a él debéis, en pos de él debéis andar. ¿Sí? Profeta semejante a mí os levantará el Señor vuestro Dios. El profeta que Moisés había profetizado, ya sabemos, Yeshua HaMashiach. Por eso dice, allí les dio mandamientos, ¿sí? Y luego van a venir a un lugar, ¿sí? Que se llama Elim. En esta para allá ha estado mencionado muchas veces este lugar Elim, ¿sí? Van a ver qué significa también Elim, ¿sí? Tiene la raíz de Elohim, ¿sí? Partido el pueblo de Elim llega al desierto de Sin, donde con la falta de comida y a la vista horrible del desierto, se queja gravemente otra vez contra Moisés y contra Aarón, deseando morir en Egipto que vivir en el desierto. Ellos llegaron a decir que mejor les hubiera sido morir con la plaga de la oscuridad, ¿sí? No sé por qué realmente dijeron eso, pero ellos dijeron, mejor nos hubiera sido morir con la plaga de la oscuridad. Estando a Aarón reprendiendo al pueblo de su incredulidad y animándolo con promesas de Dios que les daría pan y carnes en abundancia, la gloria del Señor es vista de todo el pueblo en el desierto. El mismo día envía a Dios codornices por la tarde, ¿sí? El Señor envía codornices por la tarde, acuérdense de eso, en grande abundancia en el campo y a la mañana del día siguiente les da el pan del cielo. Van a ver la diferencia que es codornices por la tarde y el maná por la mañana. Ya lo van a ver, sorprendente. El pan cae del cielo, ¿sí? Y le llamaron man porque man significa ¿qué es esto? En hebreo, ¿sí? Entonces, el Kadosh les va a poner otra vez leyes para la distribución del maná, ¿sí? Ya lo vimos en otras ocasiones también, cómo el maná viene a probar al pueblo para ver si andarían o no en sus estatutos. No era para llenarles el vientre, ¿sí? Era para probar a ver si andarían o no en sus estatutos. Luego, donde me quedé, partieron del desierto de Sin y vienen a Refidim, donde faltándoles el agua murmuran y riñen contra Moisés porque los sacó de Egipto. Esto creo que ya pertenece al Shabbat que viene, ¿sí? Creo que me pasé.
esto ya pertenece al Shabbat que viene. ¿O no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Me pasé? ¿O es del Shabbat? Sí, 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 está bien. Creo que este es de la tercera ya. Cuando Moisés hiere la peña con la vara por mandamiento de Dios y sale agua en abundancia, en el mismo lugar salen los amalequitas en el campo contra el pueblo de Dios y son vencidos. No, este es Shabbat que viene, ¿sí? Lo dejamos aquí, ¿sí? Dejamos aquí el resumen. Ese es de la séptima lilla. Sí, 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 dejamos ahí. Cuando acabaron el referilla, ya es de Vale, la... vale. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo está hasta aquí. ¿Han entendido el resumen ¿saben dónde lo saqué? De la Biblia del Oso. ¿Sí? En la Biblia del Oso está este resumen. Bien. Un poquito para los que no estuvieron ya el pasado. ¿Sí? Todo lo que yo acabo de resumir, todo lo que acabo yo de interpretar también, está aquí. ¿Sí? La columna de nube de fuego, los israelitas cruzaron el Mar Rojo, cántico de Moisés y de Miriam, el agua amarga de Mará, Dios le da el maná a las codornices, y aquí nos quedamos. ¿Sí? Porque esto ya es Shabbat que viene. Miren, cositas que vimos desde Shabbat pasado, ya hemos hablado muy bien acerca de esto. La historia del Éxodo es la historia de nuestro pueblo, ¿sí? Ya usted, una vez que usted ha venido a la restauración, a las raíces, la próxima vez que vea una película de Moisés, una película del cruce del Mar Rojo y todas estas cosas, ya usted lo va a ver con otras perspectivas, con otras gafas lo va a ver. O sea, usted va a ver allí no a un pueblo escapando de otro, sino a sus antepasados escapando de una élite que hasta nuestros días nos quiere tener esclavos, nos quiere tener esclavizados. Ya lo dice en la escritura también, dile a todos los faraones, ¿sí? Dile a todos los faraones que dejen libre a mi pueblo, ¿sí? Creo que en la King James, si no me equivoco, dice en plural, dice, dile a los faraones que dejen ir a mi pueblo. En un libro que he leído, dice de que la historia de Pesaj es la más importante, puesto que el recordar que el Señor nos sacó de Egipto es algo que a esta entidad, a esta simiente, ¿sí? Esclavizadora, que desde tiempos antiguos siempre ha querido esclavizar a la humanidad, no les gusta recordar esa derrota que ha tenido, digamos, contra el Kadosh, contra el Santo. Entonces, por ahí recordarles que el Pesaj es nuestra libertad, por ahí es lo mejor para nosotros y lo mejor para ellos, ¿sí? Recordarles que nosotros no les pertenecemos, sino que pertenecemos al Dios de Israel, ¿sí? Nosotros, ya lo dijo Yeshua, capítulo 17 de Juan, ellos no son de este mundo, ¿sí? Guárdalos de todo mal, líbralos de todo mal, pero dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Israel, chicos, estaba en Egipto, pero no era de Egipto. Israel vivió en Egipto, pero no pertenecía a Egipto. Entonces, era inevitable que Israel se marchara de ese lugar, porque ese lugar no era para Israel, el lugar de Egipto no era para ellos. ¿Sí? El Señor ya los tenía, el Señor tenía todo planificado para arrancarlos de allí con mano poderosa. Esto que nos quedó del Shabbat pasado, ¿sí? Si esta historia del Éxodo es nuestra historia, entonces tenemos que plasmarla, ¿sí? O llevarla a nuestra vida, ¿sí? Todo lo que ha sucedido con el pueblo ha sucedido también con nuestras vidas, ¿sí? Todo lo que ha sucedido metafóricamente en Egipto también ha sucedido con nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos un pueblo, ¿sí? O una persona que está esclavizada, ¿sí? En el caso de Israel en Egipto, en el caso de nosotros en el pecado, ¿sí? Luego tenemos un llamamiento, ¿sí? Un llamamiento, y ese llamamiento puede significar este llamamiento de Moshe Rabbeinu a liberar al pueblo, ¿sí? En este caso, de Yeshua, ¿sí? De Yeshua, le voy a contar un midrash que dice, es un midrash que está, digamos, en la literatura rabínica y judía muy latente, pero usted lo va a escuchar y van a pensar de que estoy citando a Isaías 53, porque este midrash dice de que el Todopoderoso llamó al Mashiach y le dijo que debería él sufrir mucho para librar a los seres humanos, digamos, del pecado y del error, ¿sí? Y este Mashiach, obviamente ellos no dan el nombre, le dijo, Señor, y si yo hago eso, ¿valdrá la pena? Ellos vendrán conmigo, vendrán contigo, vendrán a habitar contigo. Y el Señor, Padre Todopoderoso, le dijo, algunos sí, algunos no. Algunos aceptarán ese llamado, ese llamamiento, y otros eventualmente no lo aceptarán. Y le dijo, ¿tú estás dispuesto? Le dijo, ¿tú estás dispuesto a aceptar este desafío, aún sabiendo cuáles son, digamos, los resultados? Es decir,
de antemano estaba diciendo que 100% de efectividad redentora no iba a tener. Es decir, no iba a redimirlos a todos, porque la redención es algo que el Señor obra, pero que nosotros teníamos que darle una respuesta. ¿Sí? El Señor nos puede llamar, pero si nosotros no respondemos, ese llamamiento puede quedar ahí, inconcluso. ¿Sí? El Señor puede redimirnos. Por eso dice el apóstol, cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestra cabeza, erguíos, porque vuestra redención está cerca. No hemos sido redimidos aún, ya lo hablamos. ¿Sí? Todavía estamos en este proceso. Entonces dice que Mashiach le dijo, aún sabiendo lo que me va a pasar, lo que voy a sufrir y lo que voy a rescatar de tanto sufrimiento, incluso, acepto el desafío. Y el Padre le había dicho todo lo que iba a sufrir por esa humanidad ingrata. Y dice de que el Mashiach aceptó y dijo que vino a sufrir por esa humanidad ingrata. ¿Sí? Este Midrash, chicos, está en la literatura judía, pero hasta aparece Isaías 53, ¿no les parece? Entonces, yo ya lo dije una vez, el que no quiere creer en Yeshua, simplemente, solamente hay dos opciones, ¿sí? O es muy malo, o es muy tonto, ¿sí? Solo son dos esos caminos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua te ofrece la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, ¿sí? Y te ofrece la vida eterna, te ofrece volver a casa. Por eso digo, o eres muy malo como para rechazarlo, o muy tonto para no entenderlo, ¿sí? Así que miren esto que tenemos aquí en pantalla, nuestra historia, es nuestra historia, el llamamiento, la respuesta a la prueba y la redención. Son 4 procesos que pasamos cuando Yeshua se presentó en nuestras vidas, en mi caso en el año 2009. ¿Sí? Cada uno de ustedes sabrá en qué momento el Padre le llamó, en qué momento el Padre Celestial le llamó a servirlo y le presentó a su estrella máxima, a su Hijo. ¿Sí? En ese momento hubo un llamamiento. Y tú, amigo, amiga, que me escuchas, tuviste que darle una respuesta al Padre. Tuviste que darle una respuesta. Si tu respuesta fue afirmativa, bueno, aquí estás. Si tu respuesta fue negativa, bueno, es hora de cambiar eso para que venga al siguiente nivel. Porque todo lo que hemos dado respuesta, hemos sido probados para ver si aprobado. De ahí viene el dicho, ¿sí? De ahí viene la palabra. Prueba, aprobar. ¿Sí? Examen. ¿Sí? Bueno, en inglés se dice test. Pero todos hemos pasado este mismo proceso para la futura redemption, ¿sí? Para la futura redención. Miren la pantalla, activen sus micrófonos y vamos a opinar, ¿sí? Llamamiento, respuesta, prueba y redención. Adelante, hermanos. Lo digo, justo lo que le iba a decir, Ruth. Tal cual, Sí, sí. tal cual. Es la historia de cada uno. Y de cada uno que conocemos, que habla, es así, llamamiento, respuesta, prueba y bueno, y después nos vendrá la redención. Amén, amén. Sí, es lo que yo digo. Cuando el Eterno nos llama a este camino, siempre existen las pruebas, las dificultades, y anhelando nuestra redención, ¿no? Anhelando llegar a la meta, anhelando día a día pasar obstáculos para, para nuestro galardón. Cada uno tendremos nuestra historia, a cada uno llamó de diferentes maneras y circunstancias, pero es el fin, el llamamiento. Amén. Allí el Señor muestra que cómo Él aplica su legalismo. Él es legal. Lo que Él dice, Él lo dice para nosotros, para que cumplamos, pero primero lo cumple Él. Nunca se contradice a su palabra. En esto sería que nosotros somos con libre albedrío. Así nos creó y así nos respeta. Amén. Así nos ama, más que nos respeta, porque realmente nos ama mucho para ya saber de antemano lo que se venía y hacer todo. Incondicionalmente nos amas, Sí, no amas. pero por más que nos ame, Él nos ama, va a llorar por nosotros, pero nosotros podemos negarnos. Y ese es el respeto de Él, que Él nos podría obligar. Sin embargo, Él no obliga. Igual que en este caso, cuando Faraón sale, o sea, el pueblo de Dios sale de Egipto. Si Faraón no dice Él, por su palabra, que los deja libres, que se vayan, Él lo va a presionar, pero Él tiene que decirlo, porque si no, sería robar un pueblo que no era de Él.
Era de él, sí, pero lo tenía el enemigo, lo tenía que pedir que se lo devolviera. Podríamos decir allí que Con Pablo. la resistencia es buena. ¿Sí? Como enseña Vlad, él dice, la resistencia es buena. Porque si Faraón no presentaba resistencia, entonces nos quedamos sin los 10 milagros, sin las 10 maravillas. Supongamos que Faraón, en el primer momento que Moisés le dice, deja ir a mi pueblo, Faraón le dice, vale, llévatelos, porque ya me dijo un vidente todo lo que me va a pasar si digo que no. Nos quedamos sin show. Claro, y él no puede demostrar el poder que él tiene sobre los dioses que ellos están creyendo. Por eso es importante que entendamos cuando Dios dice de que él endureció el corazón de Faraón y después dice de que el Señor endureció a los egipcios para que se metan al mar. No sé si lo pudieron notar, pero dice de que los egipcios no se metieron solos al mar. Dice de que el Señor endureció el corazón de ellos para que se metieran. Es decir, que necesitaron un poquito más de coraje para meterse allí. Imagínense, después de todo lo que nos pasó, dicen ellos. Yo creo que lo más probable es que si nos metemos a esas murallas de agua, lo más probable es que se nos vengan encima. Pero entonces ellos necesitaban que el Señor endurezca su corazón para que se metan, porque si no, no se metían. ¿No? Que actuaran con bronca, Que actuaran con bronca. Ellos estaban como el Chapulín pegados. Colorado. ¿Cómo es el Chapulín Claro, Colorado? no razonaron ellos. Ellos entraron como que los iban a agarrar ahí en el medio, aunque sea. Como dicen, impulsivamente, Claro, sin ver las consecuencias, porque otro que dice, no, esto se me puede caer o tengo miedo. Una cosa es estar escapando, que tenés esa adrenalina, que no te importa cómo vayas, y otra cosa, ser vos quien perseguís a la persona. Yo creo que es como que estás más relajado, más tranquilo, digo yo, ¿no? Amén. Amén. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a volver un ratito a la pantalla, ¿sí? Para que terminemos de desarrollar esto. Lo quiero anotar. Llamamiento. Sí, o le hacemos una captura, no sé si quieres. Ahí. Sí, yo le hice captura. Y lo paso, ¿no? Llamamiento, ¿sí? Respuesta, prueba y redención. ¿Sí? Yo voy a tomar a una persona de aquí de ejemplo. Va a ser así al azar, ¿sí? Solamente para que me dé una respuesta para cada pregunta. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿en qué año, ¿sí? Dios te llamó? ¿Sí? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue la prueba que tú más te acuerdas que pasaste? Porque todos hemos pasado diferentes pruebas, ¿sí? Y obviamente la cuarta la dejamos para que respondamos todo cuando tengamos coronas y un nombre nuevo, ¿no? Con eso la vamos a responder después, en el siglo venidero, en Yolanda Jabá. Parece que Dorita quiere hablar. ¿Sí? Adelante, hermana. Daniel, gracias, porque no me puedo ver, pero te oigo, lo veo. Lo que me enseña esta para allá es que tenemos que, en este tiempo, no tendremos que pasar por hambre según y por sí, pero que tenemos que cuidar nuestra salvación para que cuando venga el Padre Celestial nos encuentre firme. Pero las pruebas las tenemos, menos o más, seamos jóvenes como grandes, la tenemos. A veces pasamos la soledad, otros pasamos de razones porque vemos por los hijos, por la familia que están pasando por lo mismo como pasaron los y reniegan. Renegamos siempre, nunca estamos conformes. Me parece a mí que Dios nos dice, cuida tu corona, yo vengo pronto. Amén. Amén. Eso, Dora, eso que ha dicho, tiene que ver mucho con la siguiente pantalla, ¿sí? Porque en la siguiente pantalla nosotros vemos que a lo largo de este caminar, ¿sí? A lo largo de este caminar, ya lo acabamos de ver en pantalla, que es llamamiento, respuesta, prueba, hasta la redención, nosotros tenemos este algoritmo que se repite, ¿sí? Este algoritmo se repite constantemente en este caminar, ¿sí? Por eso dice la Escritura que nosotros somos peregrinos y extranjeros, ¿sí? Y en ese caminar, en ese peregrinar, nosotros vemos que se repite este patrón, ¿sí? Tenemos seguridad, obviamente, mientras caían los juicios en Egipto, todo el pueblo estaba tranquilo, ¿sí? Estaba seguro.
Pero una vez que nos tocó pintar, ¿sí? Nos tocó pintar nuestros postes de nuestras casas con sangre de un cordero, sentimos inseguridad. Es decir, ¿será que lo hice bien? ¿Será que el cordero estaba con manchita y yo no me di cuenta? ¿Será que tenía más de un año y yo no me di cuenta? ¿Será que no marqué bien la letra Tav? Entonces sentimos inseguridad. Pero luego, al ver que el Kadosh cumple sus promesas, sentimos regocijo y volvemos a sentir seguridad. Pero venida la prueba, una vez más sentimos inseguros. Y ese patrón se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, porque si yo podría plasmarles aquí para Shah Beshalach, ¿sí? Lo estoy haciendo con vos, pero ahora lo voy a hacer con Beshalach, ¿sí? Seguridad al momento de cruzar ellos el Mar Rojo. Inseguridad al ver que la columna de fuego se apagó para darles paso a los egipcios. Más inseguridad aún cuando vieron que los egipcios ya se habían metido a la pasarela, digamos, ¿sí? A la pasarela para cruzar. Pero sintieron regocijo cuando las aguas cayeron por encima del ejército más poderoso del mundo, aplastándolos, humillándolos y encima regándolos en las playas para que ellos mismos vean sus cuerpos muertos, y así volvieron a sentir ellos regocijo y seguridad. Miren, chicos, regocijo al punto de que cantaron el Ashirá al Adonai, ¿sí? Ellos cantaron el Ashirá al Adonai, ¿verdad? Cantaron el cántico de Moisés. Y obviamente se sintieron seguros, pero chicos, 3 días después, la inseguridad aparece nuevamente, con las aguas amargas. El Señor le da el agua, otra vez regocijo, otra vez seguridad, y luego, otra vez vuelve el hambre, inseguridad. Quieren volver a Egipto, a comer pepino y cebolla. ¿Sí? Pero el Señor le va a dar codornices y le va a dar maná, siente regocijo y siente seguridad de nuevo. Pero luego el maná ya también parece, como que dice la Biblia, que se hastiaron de comer maná, otra vez inseguridad, y así. Ese proceso se repite y se repite así, permanentemente. Opiniones, a ver. Es que si no tuviéramos eso, nuestra vida sería aburrida, ¿no? Opino. Si tuviéramos muy felices, 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 entonces ¿hasta cuándo? El ser humano es así. El ser humano muchas veces necesita esas pruebas, necesita tomar ese empuje y seguir. No sé, muchas veces digo, vemos la vida tan fácil, tan fácil, tan fácil. Yo me imagino estar en la piel de esa gente, fácil, todo lindo, todo lindo. Yo creo que es necesario que pasemos por pruebas para tener un acercamiento con el Eterno, porque la felicidad o el estar bien muchas veces nos lleva a alejarnos. Es necesario, yo creo, lo tomo como una llamada de atención, como, a ver, ¿estás bien? Porque al final el premio es nuestra redención. Pero si nos relajamos, 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 y en esta vida nos llega a veces a tener en segundo plano las cosas del Eterno. No es bueno las pruebas, las dificultades, para nada. No son nada buenas, pero muchas veces son necesarias. Alegrarnos una vez que lo superamos, ¿no? Alegrarnos y luego volver a comenzar, y así. Es un circuito. Amén, amén. Adelante. Eso viéndolo de un lado, bueno, hoy nosotros en esto, y así también las personas cristianas, ¿no? Los que están en los evangélicos, porque ellos también están en busca de esa salvación. Ahora yo digo, el que no tiene, yo lo veo por ahí en mi marido, que él todo le da lo mismo, o sea, él no cree en esto, entonces él no va en busca de esto. Entonces lo único que él trata de hacer es estar bien con el mundo, o sea, con las cosas del mundo. Es algo que uno por ahí nosotros no vamos a entender, porque uno dice por ahí, qué fácil que se le hace a él ahora, en este momento, pero, o sea, uno es consciente de que esto es pasajero, pero ellos no son conscientes de que esto es pasajero. ¿Entendés? Hermana, yo creo que no hay felicidad. Yo creo que dentro del corazón muchas veces las personas no lo expresan por orgullo, pero ellos en su intimidad necesitan y claman a Dios. Yo pienso eso. Sí, yo pienso sí, de que eso demuestran en la vida, está todo bien, pero adentro del corazón uno no conoce. Yo creo que por orgullo no lo declaran, no te cuentan, pero yo creo que necesitan y claman a Dios y dicen, no soy nada.
reconozco. Yo digo que también hay un poco de miedo, porque justo ayer hablaba con mi marido, yo estábamos tomando mate ayer a la mañana, y dice, yo voy a lo de Cristian, es mi cuñado, ¿no? Y dice, él ya no es el mismo, dice, él ahora es pastor. Ya le habían dicho que era pastor hace como 7 años, no sé, pero él decía, yo no estoy preparado, no estoy preparado. Entonces, justo mi marido ayer me decía eso, dice, yo ahora voy a lo de Cristian, ya no me habla más de Boca River, dice, cómo jugó Boca, dice, ha cambiado, pero dice, es como que ahora no tiene vida, o sea, mirá lo que ve las personas del mundo. Dice, ya no es el mismo Cristian. Y le digo, y no, obvio que no es el mismo, le digo, porque, le digo, eso es lo que yo le dije, le digo, eso es lo que vos tenés miedo, de que se te quiten cosas del mundo que son inservibles, o sea, pasajeras todo el tiempo. Y creo que eso es lo que uno conoce o que intenta conocer y cada día estar más inmerso en todo esto, es el saber, la recompensa, el saber qué nos dio, o sea, que Jesús dio su vida, o sea, dio tanto por nosotros y el agradecimiento de conocer y cada vez internarnos más en esto, porque yo no me imagino a la persona que no conoce, o sea, no sé qué él pensará, mi marido, por ejemplo, que no quiere tampoco. Yo digo, algún día va a querer, cuando él vea muchas cosas va a querer, calculo yo, pero ¿qué incentivo tiene? ¿Qué decir, me muero y chau? O sea, porque no cree nada, no cree nada, chicos, no cree nada, él cree que se muere y se lo comen los gusanos. Yo digo, ¿para qué estás en este mundo? ¿Para qué estamos? Es triste, o sea, o sea, es triste, veamos que lo grande y lo inmenso que tenemos nosotros de decir, tenemos semejante esperanza, saber que alguien nos ama tanto, porque es necesario saber que alguien nos ama. Terrenalmente, como, imagínate si terrenalmente nos importa, ¿qué sería, o sea, de nosotros, hoy yo digo, ¿qué sería de nosotros? Y yo cuando antes no tenía esto, no conocía, hablo igualmente estando en el Evangelio, ¿no? En la iglesia. Ahí yo empecé a conocer, entonces uno por lo menos ya empieza a tener una esperanza, uno sabe, conoce, pero el que no conoce, no tiene estas pruebas de decir todo esto que pasamos, no lo tiene, no, es como que no hay todo esto que estamos viendo nosotros, como puso Dani, el llamamiento y todo eso, se lo pierde. ¿O será que solo lo da a quien, como dijo la hermana Clarita, a los que buscan, a los que aceptan, porque Él nos da libre albedrío, ¿no? ¿O será que todo eso se lo da a quien acepta? Vos sí, muchas veces uno se pregunta, ¿por qué? Yo que te obedezco, ¿por qué a mí? Y el vecino de al lado, que ni está cerca, parece que viviera una vida fácil. Sí. ¿Se han preguntado eso? ¿Han visto eso? Yo me ¿Les pregunto ha pasado estar con una persona que pareciera, no está cerca del eterno, no, pareciera su vida fácil? Y uno que quiere llegar a tener un encuentro en un futuro y decir, soy tu hija, soy tu siervo, y le pasa montones de cosas. ¿No le ha pasado? Preguntarse por qué. Sí, eso me pasaba. O sea, que hoy yo que me pregunto más que nada, ¿por qué yo? ¿Por qué él me dejó que yo, porque no creo que haya sido yo por lo que soy, ¿no? ¿Por qué él me dejó a mí, me permitió que yo entendiera esto? O sea, yo digo, es re loco. Yo que soy tan dura de palabras, soy tan dura de corazón muchas veces. Mirá la Roger. Pero, ¿viste? Uno tiene Mirá, que... ¿no? El mejor. Tan renegó, y sin embargo, ¿dónde lo puso Dios? Porque Él dio el corazón. Él renegaba, pero porque Él quería intervenir, no sé cómo te puedo decir, porque Dios busca corazones dispuestos a obedecer, aunque están renegados, pero es por las circunstancias que les toca vivir. Bien, Adelante, hermana. sabe que no nos hemos puesto a mirarnos por dentro, que la última, si no le obedecemos a Dios, que no somos perseverantes, gracias a Dios, el que es fiel, pero las últimas horas de nuestra vida, ¿qué va a ser? Una cama de hospital, una cama de la casa, porque todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado el Padre Eterno, no lo sabemos valorar, por eso nos quejamos. Pero si nos miramos para adentro, en este tiempo, nos vamos a ver, yo, para mí, que tengo ya mis años,
¿dónde voy a estar el día de mañana? Mi muerte, cómo será, no me preocupo, pero el dolor, la soledad, no hay nadie que nos pueda dar la respuesta que tiene el Eterno. No sé si me hago entender. Sí, hermana. Sí, hermana. Baruch Hashem. Bien, continuaremos entonces con... ¿Cómo la están pasando hasta aquí? A ver, lo veo que están súper bien, muy participativos, Baruch Hashem. Mira, con respecto a lo que habían dicho recién, de que por qué cuando hacemos este llamamiento, a ver, lo voy a poner de nuevo aquí un ratito, ¿por qué cuando decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí? Porque esta es la respuesta más bíblica que podemos dar, A ver, es que comienzan los problemas, ¿verdad? tal cual. Decía uno de mis pastores, ¿sí? Llamado Darío Salas, él decía, ¿por qué dice cuando le decimos que sí al Señor, comienzan los problemas? Y él decía, bueno, porque las lombrices se manifiestan cuando te tomas el antídoto. ¿Eh? Buena respuesta. Él decía, mientras no tomas nada, las lombrices están tranquilas adentro. ¿Sí? Las lombrices me refiero a los parásitos, ¿no? Los bichos, como decimos. Tal cual. ¿Sí? Entonces, es normal. Pedro decía, no os afijáis por esta prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa mala os aconteciese. Tenemos aquí en el ministerio al hermano Juan, que él enseña el tema de la tribulación, y él enseña como algo, obviamente a nadie le gusta ser atribulado, pero conforme a lo que podemos aprender en Romanos 5, dice de que esa tribulación producirá a nosotros paciencia. ¿Sí? Producirá a nosotros paciencia. Entonces, miren, ¿no? El pueblo de Israel siendo atribulado permanentemente, constantemente, y entonces llegó el momento de la redención. ¿Sí? Llegó el momento de la redención para ellos cuando fueron realmente libertados para siempre. Por eso Moisés le dijo, miradlos bien a estos egipcios porque nunca más para siempre los veréis. ¿Sí? Miradlos bien porque nunca más para siempre los veréis y contemplad la salvación. Ya lo vimos en el Shabbat pasado eso. Entonces ya pasamos aquí, miren, quiero compartirles esto. La Biblia nos habla de una multitud mixta, ¿verdad? Bueno, esta multitud mixta es mencionada, ¿sí? En la parashá anterior, cuando habla de cómo son los que salieron, ¿sí? Los que salieron de Egipto con el pueblo de Israel. Yo siempre he predicado, chicos, el aspecto positivo de esto, mas hoy les voy a contar el aspecto negativo, ¿sí? El aspecto negativo que tiene esta parte de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Como les digo, siempre les hablé yo del punto positivo, ¿sí? De que mucha gente se juntó al pueblo de Israel. A ver quién nos puede leer Éxodo 12:38. Mucha gente se juntó al pueblo de Israel para salirse con ellos al desierto, ¿sí? Entonces siempre hablamos del punto positivo, de que Baruch Hashem, que como en la salvación de Israel también se salvaron los gentiles allí, y los gentiles también recibieron la Torá en el Sinaí. Pero vamos a ver el aspecto negativo, porque es importante, ¿sí? Según vemos este aspecto negativo, podemos limpiar un poco la imagen de nuestros padres que salieron de Egipto, ¿sí? Porque mucha gente por ahí, mayormente desde los púlpitos, se enseña esto, ¿no? De que Israel esto, Israel este otro, que Israel hacía esto, que Israel hacía esto, pero nadie ha tenido en cuenta una palabra tan fuerte, diría yo, como la palabra Eref, ¿sí? Y si queremos añadirle más énfasis, sería Eref Raf, como dice allí en el cuadro. No sé si alguien tiene Éxodo 12:38. Amén, yo lo tengo. Sí. A ver. Bueno. La próxima. Éxodo 12:38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Muy bien, muy bien. Una vez les he dicho de que cuando nosotros estudiamos la Biblia, obviamente el Señor nos bendice por el hecho de no estar solamente leyendo la Biblia, sino estudiándola, ¿verdad? Cuando nosotros la estudiamos, el Señor nos bendice por el hecho de nosotros interesarse. No es lo mismo, escuchen bien, no es lo mismo saber que una zarza se está quemando en el pico de la montaña que subir a ver por qué no se consume, ¿sí? Si lo quieren anotar. No es lo mismo saber o tener conocimiento de que una zarza se está quemando en la montaña a subir a ver por qué no se consume, ¿sí?
Ahí está la grandiosa diferencia que hay entre creer en Dios y buscar a Dios. ¿Sí? Entre creer en... yo sé que hay un Dios, dice la gente. Mira, dice, si hay un Dios, que te juzgue él. Sí, mucha gente escucha decir eso. Yo no soy Dios para perdonar. ¿Sí? Que te perdone Dios. Y así se quedan ellos, digamos, saben de que hay una salsa que está ardiendo, pero no se acercan a ver por qué no se consume. Ese es el quid de la cuestión, como dice el dicho. Ese es el Dios sobrenatural que está haciendo un milagro y que nadie se acerca a ver por qué del milagro. ¿Sí? Dice que, a ver, léelo de nuevo, hermana, una multitud mixta, ¿cómo lo dice la Reina Valera? A ver. Un ratito, a ver. A ver. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y Bien. ovejas, muchísimo ganado. Muy bien. Toda clase de gentes. ¿Sí? Esa toda clase de gentes lo vamos a ver en el hebreo, ¿sí? En Éxodo 12:38, dice de que la palabra para toda clase de gentes, miren qué traducción más explícita, ¿sí? Solamente tenían que haber puesto una mezcla grande y era suficiente, ¿sí? Con poner, porque eso es lo que significa Ereb Rab, ya sabemos, Rab es mucho, y Ereb, a ver chicos, Ereb significa, en hebreo significa tarde, ¿sí? Ereb en hebreo significa tarde. Ahora se lo muestro en el Paint. Ereb significa tarde, y está compuesto por estas letritas del hebreo, ¿sí? Estas letritas Ain, Resh y Bet, ¿sí? ¿Y saben qué significa realmente Ereb? Ereb significa, o sea, se traduce como tarde, ¿sí? En el Génesis se ha traducido como tarde, porque dice, fue la mañana y fue la tarde un día, ¿sí? ¿Por qué se traduce como tarde? Bueno, porque la tarde es la mezcla entre la noche y el día, ¿sí? En hebreo, ¿sí? En hebreo, la tarde, igual yo se los comparto, es la mezcla entre la noche, tengo que escribir con una sola mano, Amén. ¿sí? ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Sí? Amén. Porque vamos a sacar algo sorprendente de esto, ¿sí? La tarde es la mezcla entre la noche y el día. Cualquier duda, salga a mirar esta misma tarde cuando acabe el Shabbat, si es un día, si es un día despejado. Uy, lo perdí. Bueno, no sé por qué lo perdí. A ver, Hermano, sí, adelante. hay con respecto al versículo 38, donde dice que, como dice usted, subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, se lo puede relacionar con, o sea, con las personas estas que estamos hablando, de que las que se quejaban. O sea, pudo haber habido gente, digamos, que era la que apoyaba a Moisés, que apoyaba a Aarón, y por otra parte, las personas que estaban en contra. Entonces, eso lo llevó bueno, después lo veremos con Aarón, de que ese tipo de personas, las que se quejaban, lo llevaron a que haga el becerro de oro, ¿no? Y a Moshe a que golpee la roca. Entonces, se puede deducir eso, ¿no? De que como había o sea, toda clase de gente, las que apoyaban y por otro lado las que se quejaban, fueron las que influyeron de alguna forma en esto, en los líderes, ¿no? Que eran Moshe y que era Aarón. Esos son los casos más o menos que yo relaciono con ese versículo. Sí, hermana, y efectivamente, así es, ¿sí? Tal cual como usted lo acaba de decir, así es. Porque esta mezcla, chicos, tiene una connotación negativa, ¿sí? A ver, todo lo que es mezcla, en la Torah está legislado como algo negativo. Un ejemplo, no mezcles lana con lino, no mezcles leche con carne, ¿vale? No sé qué otro ejemplo más por ahí podemos ver. No siembres semillas distintas en the same field, o sea, en el mismo campo, ¿sí? No se puede mezclar. Ustedes no se dieron cuenta de que los judíos tienen sus propios cementerios. ¿Mm? Atentos a eso. La semilla, Sí, yo sabía de eso yo. la semilla no se puede mezclar, ¿sí? Vale, entonces, la mezcla está visto como algo negativo y Éxodo 12:38 no es la excepción. Esa multitud mixta, como dicen algunas versiones, o esa multitud mezclada, el Señor nos libre de ser mezclados, ¿no? ¿Por qué? Porque Yeshua
mantiene el mismo discurso ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O te lo digo de una versión más de la Biblia, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el Señor Padre, Dios Todopoderoso, dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Entonces, si las mezclas eran malas en Bereshit, en Shemot, en Levítico, en Números, Deuteronomio, entonces las mezclas siguen siendo malas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que la mezcla, esta mezcla, Eref Ra, memorícenlo, Eref Ra, la grande mezcla, la grandiosa mezcla, que salió con Israel, solo sirvió de piedra de tropiezo. Nada más que de piedra de tropiezo. Como dijo hermana Silvina, ellos eran los que estaban ahí constantemente, volvámonos para Egipto, bien que ya estábamos mejor, volvámonos para Egipto, levantemos un líder y que nos guíe de vuelta para Egipto. Mira, me castigaban todo el tiempo. Claro, porque ellos no eran esclavos, la multitud mixta, ellos se subieron, digamos, al tren de la salvación, pero en la primera prueba se quisieron bajar. ¿Sí? O se subieron al avión y a la primera turbulencia dijeron, me quiero ir. ¿Vale? Entonces, esta multitud mixta, ¿sí? Ya les mostré cómo se escribe con Ain, un poquito más aquí, se escribe con Ain, Resh, Ain, Resh, Resh, y una Bet, ¿verdad? Ain, Resh y Bet. ¿Están repasando el hebreo o no? ¿Cómo? Sí. Están repasando el hebreo. Sí, Solo sí, tienen porque no me acuerdo muchas cosas. Hasta algunas letras me olvidé de que ver mucho. tienen que ver los videos. Ahora les voy a volar la imaginación, por no decir otra cosa. ¿Sí? ¿Cuánto vale la Ain? 70. 70. 70 naciones se cree, según los sabios del judaísmo, que es la plenitud de las naciones, ¿verdad? Esto lo acabo de ver ahora mismo. Recién lo acabo de ver esto. No lo tenía pensado. Y Sí. que también se los nombra, se los relaciona con las 70 palmeras, cuando ellos van, Ayer, las 70 van- palmeras, ¿sí? Amén. cuando van a encontrar esa parte, y las 12 fuentes, Las 12 fuentes, que eso está en 13:16, si no me equivoco. A ver, lo buscan por ahí. 13:16, si no me equivoco. que es en la quinta liga, creo que estaba al comienzo. 15:27 lo tengo yo. Y llegaron a hecho- Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien. Punto. Gracias, Silvina. Me acuerdo cuando estudiábamos el hebreo, de acuerdo a tus aportes y a tus preguntas, aprendíamos mucho. ¿Sí? Bueno, este va a ser otro de esos días. ¿Sí? Este va a ser otro de esos días. Amén. Bueno, mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo se pensó, obviamente cuando recién llegamos a las raíces hebreas, se pensó de que Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, el Israel bíblico, lo es todo en todo y nada hay fuera de Israel, ¿sí? Y de que para ser salvo incluso tenías que entrar sí o sí a pertenecer a alguna tribu, ¿sí? Eso por ahí va a llevar, como les he dicho, a agarrar la pieza del rompecabezas y meterla, por más que no entre, pero ya saben que por la fuerza a veces la pieza se mete igual, ¿no? Eso que acaba de mencionar la hermana nos cuenta otra historia, ¿sí? Nos dice de que son 70 las palmeras, pero solo 12 las fuentes de agua. Es decir, que si nosotros decimos o enseñamos, predicamos, ¿sí? De que sí o sí para la salvación tienes que formar parte del pueblo de Israel, entonces las 70 palmeras esas pierden todo tipo de sentido, ¿sí? Y obviamente, de propósito en este mundo, ¿sí? En esta vida. Hashem las creó y no las puso ahí desamparadas. El Señor las creó y les puso 12 fuentes de agua. Las 12 fuentes de agua no necesitan explicación, ¿verdad? No, ¿Quiénes son las 12 fuentes de agua? las 12 tribus. Las 12 tribus, que nutren a las 70 palmeras. Y las 70 palmeras vienen a representar a las 70 naciones del mundo. Eref Ra, ya lo vimos aquí en pantalla, 70 grandes naciones, de las cuales se desprenden las naciones de hoy por hoy, que no tengo el número, pero creo que son 170 y pico. ¿Sí? Alguien que me lo consulte al hermano Google, a ver.
¿Cuántas naciones hay hoy por hoy? 170 ahí, moneda. Vale, yo continúo, el que lo tenga el dato me lo pasa. Tenemos entonces, chicos, que comprender, y si es necesario enmendar ese error de pensar de que en este plano solo existe Israel, y no. Los gentiles también tienen un propósito en esta vida, ¿sí? ¿Y cuál viene a ser ese propósito? ¿Cuál viene a ser, digamos, el propósito de las 12 fuentes de agua? Es nutrirlas, para que no se sequen, para que den fruto. No hace falta, ¿sí? Y quizá aquí, miren, no hace falta que las palmeras se conviertan en fuentes de agua. No hace falta, no es necesario que las palmeras se vengan a convertir en fuente de agua. Lo único que necesitamos es que no sea una palmera enferma y que se seque. Necesitamos, gracias, 190, me quedé corto, ¿sí? 193 millones actualmente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que, bueno, todo ese número se viene desprendiendo de las 70 naciones primordiales, ¿sí? Incluso hace 500 y pico de años no eran tantas, ¿sí? Porque de las madres patrias se desprendieron distintas naciones que van poblando el mundo actualmente, ¿sí? Como ser toda Hispanoamérica, ¿sí? Viene de una sola madre patria. Y así todos los países anglosajones vienen de una sola madre patria. Y así van ellas pariendo a sus hijos, ¿sí? A lo largo del mundo. Entonces, 193 naciones, pero primordialmente eran 70, ¿vale? Miren lo que tenemos aquí. No me quiero salir de aquí, miren. Dice, y Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde, ya sabemos lo que significa tarde en hebreo, ¿no? ¿Sí? A la mezcla, ¿sí? A la tarde conoceréis que el Eterno es quien nos sacó de la tierra de Egipto, ¿sí? Esto se dice en hebreo, Bayomer, o sea, y le dijo Moisés y Aarón a todo Israel, Eref, ¿sí? Eref, Vidatem ki Adonai, Hotzi etchem me'eretz Mitzrayim. A la tarde conoceréis. Van a ver la cantidad de veces que el Señor le va a hacer énfasis en esta palabra, ¿sí? Eref. Luego lo tenemos aquí, en el verso 8, dice, y Moisés dijo, esto sucederá cuando a la tarde, ¿sí? Miren, aquí está en el hebreo, va Eref, ¿sí? Cuando a la tarde, ¿qué iba a pasar a la tarde? El Eterno nos diere a comer carne, y por la mañana pan hasta hartaros, ¿sí? Y viene una vez más, ¿sí? Viene una vez más que está aquí, dice, oí las quejas de los hijos de Israel, háblale diciendo, a la caída de la tarde, comeréis carne, ¿sí? Esto se dice en hebreo, ha arbaim, ¿sí? A la caída de la tarde, y viene una más, miren aquí, y sucedió que a la tarde subieron las codornices, Vallejí, Baeref, ¿sí? Nosotros teniendo, chicos, este conocimiento, el conocimiento que tenemos aquí, miren, este conocimiento de qué es una Eref Rab, una grande multitud o una grande mezcla, ya podemos entender al Midrash cuando nos dice quiénes eran los que metían estas quejas para que los hijos de Israel las dijeran. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que le metían esas ideas en la cabeza al pueblo para que se quejen? La multitud mezclada. Yeshua en el Apocalipsis dice, yo te vomitaré de mi boca si no te tornas o frío o caliente. Si eres mezcla, ¿qué significaría la mezcla en este contexto? Si eres mezcla entre lo frío y lo caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? ¿A quién le gusta el café tibio? ¿A quién le gusta el mate tibio? ¿Sí? O el café o lo tomas con un hielo o lo tomas calentito. Pero tibio, yo todavía no conozco a nadie que le guste. ¿No? El mate. O te lo tomas en un tereré en verano, bien frío, o te lo tomas calentito a la mañana. Pero tibio, no. Y Yeshua nos dice de que él no quiere saber nada con las mezclas. Él no quiere saber nada con las mezclas. Él no quiere que seamos multitud mixta. Él no quiere que seamos multitud mezclada. Yeshua quiere que seamos Israel. ¿Sí? Él quiere que seamos, y no quiere que seamos una multitud mezclada con Israel, sino que seamos Israel bíblico. ¿Sí? Entonces, chicos, los gentiles ya tendrán nuestra hidratación, ¿sí? Como respetando el patrón de lo que les había dicho recién de las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras, ¿vale? Nosotros tenemos que nutrir, ¿sí? A los gentiles, nutrirlos de esa agua que ya vemos que en todo a lo largo de la Torá, ya vemos que es este Mashiach, Yeshua, nuestro justo y santo maestro. Vamos a terminar con esto.
las palabras más usadas en esta parashá es la palabra milhamá, chicos, la palabra guerra, ¿sí? Aparece 5 veces en todo el libro del Éxodo y 3 veces en esta parashá, por lo cual constituye a esta porción como la porción de la guerra, ¿sí? Adonai, Ish, Milhamá, Adonai Shemó, ¿sí? El Eterno es varón de guerra, ¿sí? Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, ¿sí? Tenemos 3 veces mencionado en esta porción, en la guerra, en el camino. ¿Por qué el Señor no los llevó por el camino de los filisteos? A ver quién responde. Porque iban a temer ¿Por qué? ¿Qué iban a ver? la guerra, La guerra. de la guerra y que iban a volver. asustar. Muy bien. Entonces, esa es la primera aparición de la palabra milhamá. Milhamá significa guerra. Luego tenemos la segunda aparición, que es esta que tenemos aquí, el verso 15:3, donde dice que el Señor es varón de guerra. Ish milhamá, ¿sí? Y la tercera aparición, que está en Éxodo 17:16, con la guerra contra Amalek, ¿sí? Y por ahí podemos desarrollar. Yo el Shabbat que viene les voy a mostrar una cosa linda del hebreo con esto de la guerra contra Amalek, y se van a gozar. Así que esto vimos el Shabbat pasado. Cualquiera que lo quiera ver, vea los videos que ahí están subidos. Hasta aquí, hermanos, la porción del día de hoy. Toda Rabá, gracias por estar. Baruch Hashem. No sé si quieren hacer algún comentario o algo para hacer un aporte más. Este es su momento.